Lesión celular. ¿A qué se llama o a qué se denomina lesión celular? Es cuando las células superan o sobrepasan los límites de la respuesta adaptativa. ¿Eso qué quiere decir? Que las células tienen una capacidad, todas las células del organismo tienen una capacidad de adaptación frente a estímulos fisiológicos o patológicos. Eso ya sabemos. Una célula adaptada es una célula que ha adquirido una nueva homeostasis. Bien. Cuando supera estos límites de adaptación, de adquirir una nueva homeostasia frente a un estímulo, esto quiere decir cuando rompe su homeostasia, o sea, ese equilibrio de su medio interno con su medio externo, se llama lesión celular. Entonces, ¿qué es una célula lesionada? Es una célula que ha perdido su homeostasis entre su porción interna y su porción externa. Es una célula que no puede responder a un estímulo fisiológico, patológico, etc. Como no puede responder a un estímulo, a eso se llama lesión celular, pérdida de la homeostasis, pérdida de su equilibrio entre la respuesta, entre el estímulo y su respuesta celular. Esa es lesión celular. Acá tenemos, es una célula que ha perdido su equilibrio entre el medio interno y el medio externo frente a estímulos fisiológicos exagerados o estímulos patológicos. Los estímulos fisiológicos no podrían llevarnos a una lesión. Los estímulos fisiológicos normales, digo, no podrían llevarnos a una lesión celular. Esos estímulos fisiológicos tienen que ser exagerados. Y generalmente son estímulos patológicos. Bien, eso es lesión celular, pero ahora, si estamos hablando de la lesión celular y su matriz extracelular, de los tejidos, órganos, ¿no es cierto? Entonces vamos a poder explicar los patrones morfológicos y clínicos de estos tejidos y órganos lesionados. Una cosa es lesión celular y otra cosa es lesión de tejidos, órganos. Lesión celular es cuando solamente nos referimos a las células. Y lesión de tejidos es cuando ya hablamos de la célula y hablamos de su matriz extracelular. Donde descansan las células, donde realizan todas sus funciones las células, la matriz extracelular. Causas de lesión celular. Varias son las causas de lesión celular. Tenemos causas genéticas, la hipoxia, agentes físicos, tenemos agentes químicos, etcétera, etcétera. Vamos a ir analizando primero los agentes, las alteraciones genéticas, las mutaciones genéticas. Las mutaciones genéticas que nos van a llevar a las células a formar, por ejemplo, proteínas desnaturalizadas. Una mutación genética, generalmente el retículo endoplásmico rugoso va a formar proteínas mal plegadas, desnaturalizadas, y cuando estas proteínas se acumulan dentro del retículo endoplásmico rugoso, por ejemplo, las proteínas mal plegadas, va a ser un estímulo para que esa célula rompa su homeostasis y entre en una lesión celular, ¿no es cierto? Entonces, las aberraciones genéticas, por ejemplo, el síndrome de Down, donde hay 2 cromosomas X y un cromosoma Y. Lo correcto es que haya un cromosoma X y un cromosoma Y o 2 cromosomas X, ¿no es cierto? Ahora pueden haber aberraciones sutiles que nos van a llevar a ciertos tipos de enfermedades como las anemias, y hay también hay algunas aberraciones sutiles del componente genético de la célula, donde puede desaparecer o puede haber ausencia de una enzima que nos va a llevar a explicar diferentes tipos de enfermedades. La hipoxia es una causa, ¿no es cierto?, patológica. ¿Qué es la hipoxia? Es la disminución de la llegada de oxígeno a las células para que pueda realizar una respiración oxidativa de tipo aeróbica. Es la hipoxia, la disminución de la llegada de oxígeno hacia las células. Entonces, estas células se van a ver alteradas en su funcionalidad de poder realizar la respiración oxidativa aeróbica, a no ser que sean células que están acostumbradas a
realizar respiración anaeróbica, ¿no es cierto? Especialmente aquellas células que tienen capacidad de almacenar glucógeno, como las células musculares cardíacas, las células musculares lisas, las células musculares estriadas, tienen la capacidad de almacenar glucógeno. Entonces, cuando no hay oxígeno, estas células van a echar mano al glucógeno para que a través de ese proceso puedan generar moléculas de ATP y realizar todos los procesos metabólicos que realiza la célula. Ahora bien, ¿cuáles son las causas de hipoxia? Ya sabemos que la hipoxia es la disminución de la cantidad de oxígeno que llega a las células o al tejido. Ahora hay causas para que podamos hablar de hipoxia. La isquemia. ¿Qué es la isquemia? Es la disminución de la llegada de sangre a las células y a los tejidos. Menor cantidad de sangre que llega a los tejidos y a las células. Ese es isquemia. Podría ser por por un estrechamiento de un vaso sanguíneo, ¿no es cierto? Entonces, esa es isquemia. Ahí sí, no llega oxígeno y no llegan nutrientes. La insuficiencia respiratoria también, si nosotros tenemos una alteración a nivel del parénquima pulmonar donde se realiza el intercambio oxígeno-sangre, entonces eso también nos va a llevar a una hipoxia, la insuficiencia respiratoria. La anemia. En la anemia sabemos que hay una disminución de hierro, disminución de todos los componentes bioquímicos de los glóbulos rojos y el oxígeno no se va a poder unir, ¿no es cierto?, a la hemoglobina y por lo tanto en la anemia también va a haber una hipoxia. Las intoxicaciones por monóxido de carbono también nos va a llevar. ¿Qué quiere decir? Que el monóxido de carbono se une a la hemoglobina y en vez de que el oxígeno se una, el monóxido de carbono se une, entonces ya aquí también va a haber menor llegada de oxígeno a los tejidos y a las células. Agentes físicos. Traumatismos mecánicos, en los accidentes automovilísticos, en los accidentes donde hay golpes, ¿no es cierto?, traumáticos. Las temperaturas extremas de calor, de frío, también lesionan a las células. Las radiaciones, los rayos ultravioletas, los rayos X, lesionan a las células a nivel de sus proteínas estructurales. El shock eléctrico también es una causa, son agentes físicos. Sustancias químicas, también hay muchas sustancias químicas que van a llevar a la célula a perder su homeostasis, le van a llevar a la célula a una lesión celular. Fármacos, drogas, pero también la glucosa, la sal, que son soluciones que se encuentran normalmente en el organismo, la glucosa y la sal, pero si se encuentran en mayor cantidad en soluciones hipertónicas, van a ser causa de lesión directa de las células, alterando el equilibrio hidroelectrolítico de la célula. Ejemplo de aquellas, por ejemplo, si consumimos gran cantidad de sal, tenemos nosotros acúmulo de sodio en el organismo y eso nos va a llevar a acumular líquido, entonces hay una alteración hidroelectrolítica de las células, de los tejidos. Oxígeno. Las concentraciones elevadas de oxígeno también van a ser causa de lesión celular. Los venenos, el arsénico, el cianuro, el mercurio, a medida que vamos a ir desarrollando este tema de lesión celular, vamos a ver cómo lesiona el cianuro, cómo lesiona el mercurio, vamos a ver su mecanismo, su patogenia de estas sustancias que van a dar lesión celular. Las insecticidas, herbicidas, el alcohol, que es muy tóxico para los hepatocitos. Vamos a ver por qué el alcohol es tóxico para los hepatocitos, qué otras sustancias químicas tienen que actuar para que nosotros podamos entender por qué el alcohol es hepatotóxico. Agentes infecciosos. Todos los agentes infecciosos, desde los más pequeños hasta los más grandes, visibles, nos van a causar lesión celular. Los virus, las bacterias, los hongos, parásitos, tenes. Los virus, por ejemplo, van a dar mutaciones en los genes de las células y eso nos va a llevar a una serie de alteraciones de todas las estructuras y de todas las funciones de la célula.
reacciones inmunológicas. Si bien nosotros tenemos el sistema inmunológico que nos defiende de las agresiones externas o algunas alteraciones internas, ¿no es cierto? Tenemos un sistema inmunológico que nos defiende, pero este sistema inmunológico en algunos momentos se hacen agresivos al organismo. Entonces, por eso es que tenemos reacciones inmunológicas que nos van a llevar a lesión celular. Ejemplo de estas reacciones inmunológicas exageradas que hay en el organismo que nos llevan a lesión es las alergias, por ejemplo, las enfermedades de hipersensibilidad, las enfermedades autoinmunes, el desequilibrio nutricional. Ahí tenemos el déficit calórico proteico, donde se puede desencadenar en un kwashiorkor, que es un edema generalizado de todo el organismo, inclusive de las mucosas, de todos los tejidos, inclusive de las mucosas. Eso es el kwashiorkor, que es por un déficit proteico calórico, menos proteínas, menos vitaminas, menos todo. La déficit de vitaminas también nos va a llevar a lesiones celulares. Las anorexias nerviosas, la obesidad que puede llevar que desencadena en una diabetes y en el cáncer. Ustedes saben muy bien que las personas cuando van al médico con sobrepeso les dicen baje de peso porque está en peligro de padecer una diabetes o cáncer. Pues la obesidad también es una causa de lesión. Las dietas ricas en ciertos lípidos, por ejemplo, que nos van a llevar a una elevación del colesterol en el suero, en sangre, y eso nos va a llevar a la colesterolosis, y la colesterolosis nos lleva a los el sistema vascular de paredes muy rígidas, ¿no? Y eso nos puede desencadenar en enfermedades cardiovasculares, que es una causa frecuente de una mortalidad muy elevada en los países desarrollados. Bien, hemos visto las causas. ¿Cuáles son los principios generales de lesión celular? ¿Por qué las células responden de diferente manera frente a un mismo estímulo? Entonces, nosotros tenemos que, para explicar eso, tenemos que saber qué tipo de estímulo es, la duración, cuánto ha durado ese estímulo y qué intensidad. Ejemplo, hipoxia. Una hipoxia se ha sometido a 2 células a una hipoxia de 5 minutos. ¿Sí? De 5 minutos en una intensidad moderada. Bien. ¿Qué tipo de células vamos a poner a esa hipoxia, ese medio hipóxico? Ahí está. Vamos a poner una neurona y una célula muscular cardíaca. Colocamos las células en el mismo tipo de estímulo, hipoxia, 5 minutos. A los 5 minutos voy, agarro a las 2 células y las examino. Y al examinarme me doy cuenta que las células nerviosas han entrado en lesión celular. Irreversible. Bueno. En cambio, las células musculares cardíacas no han entrado en lesión celular irreversible. Se han adaptado. O sea, no han entrado en lesión. Se han adaptado. Han adquirido una nueva homeostasia. ¿Por qué? Entonces ahí digo, las neuronas no tienen la capacidad de adaptarse a la hipoxia. ¿Por qué? Porque en sus componentes metabólicos, en sus características metabólicas, no almacenan glucógeno. Por eso es que frente a la hipoxia no tiene otro medio para poder utilizar otros materiales para generar sus moléculas de ATP, que son importantes para realizar todos sus procesos bioquímico-moleculares. Todas las células generan moléculas de ATP para realizar sus procesos bioquímico-moleculares de su metabolismo. Entonces, la neurona no tiene la capacidad esa de almacenar glucógeno. Por eso es que
se ha lesionado en 5 minutos. Miren cómo estoy analizando a la célula en sus características metabólicas, estoy viendo por qué esa célula se ha lesionado y en 5 minutos es una hipoxia. Vean. Voy, recojo la célula cardíaca y veo que no se ha lesionado. Entonces analizo, ¿por qué no se ha lesionado esto? Si ha estado en medio hipóxico el mismo tiempo y en la misma intensidad y no se lesiona. Entonces digo, es que esta es una célula muscular cardíaca que tiene la capacidad de almacenar glucógeno. Entonces, cuando ha habido disminución de oxígeno, al no haber oxígeno para la generación del ATP a través de la fosforilación oxidativa, ¿qué es lo que ha pasado? Ha disminuido los niveles de la fosfofructosinasa, luego han aumentado la fosfofructosinasa y se ha estimulado las enzimas que van a ir a convertir el glucógeno en glucosa y de esa manera van a seguir teniendo los elementos necesarios para generar moléculas de ATP y realizar todas sus funciones metabólicas. Entonces estoy viendo tipo de célula, cuáles son sus condiciones metabólicas, por qué se ha adaptado, por qué ha cambiado, por qué no se ha lesionado. Ese es principios generales de lesión celular. Entonces, para entender la respuesta de una célula con relación a otra, tenemos que ver qué estímulo es y qué célula es. Bien, ahora bien, niveles de análisis estructural y funcional. Hace rato les decía que las células musculares he analizado por qué esa célula se ha adaptado a un medio hipóxico. Y he hecho un análisis bioquímico, molecular, estructural y funcional. Cuando les he dicho que la célula muscular cardíaca tiene la capacidad de almacenar glucógeno. Entonces, frente a la disminución de oxígeno, de nutrientes, todo eso, esta célula hecha a mano al glucógeno lo convierte en glucosa y de esa manera va a realizar una respiración anaeróbica para poder generar sus moléculas de ATP y seguir funcionando normal, pero con una nueva homeostasis. Entonces, ese análisis es un análisis estructural bioquímico molecular. He hecho un análisis bioquímico molecular para entender las alteraciones estructurales y las alteraciones funcionales y después decir, sí, es una nueva homeostasia o se ha perdido la homeostasia por esto. ¿Cómo responde la célula frente a un estímulo? El entender eso son los niveles, es el análisis estructural y funcional. Las células responden alterando todos sus componentes bioquímico-moleculares que repercuten en estructura, funcionalidad de uno o varios componentes intracelulares esenciales, tanto de sus componentes metabólicos y nucleares. No podemos separar la actividad nuclear de la actividad citoplasmática. Todos los estímulos intracelulares, los estímulos extracelulares que son recogidos por los receptores de las células, tienen que ser transmitidas al núcleo. Y en el núcleo se hace la transcripción de la información, ¿no es cierto? Y después se hace la modificación modificación de la expresión genética de las células, y eso se lleva al componente metabólico, y en el componente metabólico se hace todas esos procesos bioquímico-moleculares para responder en forma adecuada o inadecuada. De esa manera nosotros tenemos el análisis estructural y funcional, empezando del análisis bioquímico molecular. Llegas al análisis estructural, llegas al análisis funcional y después dices, así, esta célula ha perdido su homeostasis. Esta célula ha adquirido una nueva homeostasis. De eso estamos hablando. Mecanismo de lesión celular. Sabemos que hay diferentes tipos de estímulos fisiológicos, exagerados o patológicos. Y sabemos que frente a estos estímulos las células responden alterando componentes bioquímico-moleculares que repercuten en estructura, en función, tanto de todos sus componentes
estructurales y funcionales de la célula, de todos los componentes. Estamos hablando del componente de la membrana celular. Estamos hablando de los organitos intracitoplasmáticos, cómo reacciona la mitocondria, cómo reacciona el retículo endoplásmico rugoso, el retículo endoplásmico liso, los lisosomas, cómo actúan los lisosomas, qué tipo de enzimas tienen las lisosomas. Sabemos que las lisosomas tienen enzimas hidrolíticas, ¿no es cierto?, ácidas. Entonces, cuando estas enzimas se estimulan, tienen que degradar todos los componentes que son penetradas por endocitosis, por fagocitosis, etcétera, etcétera. Entonces, el tratar de entender todos estos procesos, vamos a decir luego de que esta célula altera su función por esto, por esto, por esto. Ese es el mecanismo de lesión celular. Cuando la célula está respondiendo a un estímulo, se producen cambios, primero en los componentes bioquímico-moleculares, que repercuten en los componentes funcionales, y luego estructurales, que modifican la forma microscópica y la forma macroscópica. Con esto te estás diciendo que cuando una célula es sometida a un estímulo patológico, lo primero que va a hacer es realizar unos cambios bioquímico-moleculares que afectan su función. Después van a ver los cambios morfológicos, microscópicos primero. Después se presentan los cambios morfológicos microscópicos, ¿ok? O sea, aquellos cambios morfológicos que se ven con microscopio. Y eso después va a desencadenar en cambios morfológicos mucho más visibles a simple vista, macroscópicos. ¿Qué tenemos? En una lesión celular reversible, primero se presentan los cambios bioquímico-moleculares que van a alterar la función. Entonces, una lesión celular reversible, solamente hay alteración, mucha alteración funcional. Y es escasa las alteraciones las alteraciones estructurales microscópicas que están empezando a aparecer. En cambio, en la lesión celular irreversible, ya es una célula que funciona muy poquito, pero está floreciendo las alteraciones estructurales microscópicas. Y cuando es la lesión celular irreversible, tiene que terminar en muerte celular. Y cuando esa célula ha muerto, entonces sus alteraciones morfológicas ya son muy visibles, muy aparatosas, ya a simple vista las vemos. Es así como van cambiándola en una respuesta celular hasta que desaparezca la homeostasia y llega a la muerte celular. Ahí está el desarrollo secuencial de los cambios funcionales, bioquímicos y morfológicos de la lesión celular. Aquí está. Este es el efecto, la causa, y esta es la duración de la lesión. Miren, al mismo estímulo. Primero esta célula se lesiona. Una lesión celular reversible. Continúa el estímulo, entra lesión celular irreversible. Continúa el estímulo, cuando ya esta célula ha entrado a una lesión celular irreversible, le quitas el estímulo y esta célula no vuelve a ser otra vez célula normal. En cambio, en la lesión celular reversible, le quitas el estímulo y esta célula vuelve a ser otra vez célula normal, adquiere otra vez su homeostasis. Esta no. Entonces, tiene que terminar en una muerte celular. Entonces, cuando una célula está muerta, ya no tiene función. Una célula muerta es sin función, pero con muchas alteraciones morfológicas, ¿no es cierto? Ya morfológicas macroscópicas que se ven a simple vista. Eso es lo que nos está diciendo este cuadrito. En lesión celular reversible hay alteraciones funcionales bien profundas. Y empieza recién a aparecer algunas alteraciones, ¿no es cierto? Cambios de forma, qué sé yo, en la mitocondria, tal vez un edema de la mitocondria, un edema leves cambios morfológicos, microscópicos. En cambio, en la lesión celular irreversible, los cambios microscópicos, los cambios morfológicos microscópicos son tremendos.
pero ya los cambios morfológicos macroscópicos se ven en la muerte celular. Por eso decimos que la necrosis y la apoptosis son expresiones morfológicas de muerte celular, porque solamente tienen formas, se las puede ver macroscópicamente a esas células, tejidos muertos. Bien.